¿Alguna vez te has preguntado qué sucede exactamente dentro de tus músculos cuando corres para alcanzar el autobús, levantas una caja pesada o incluso simplemente te pones de pie? Es una explosión de energía, un milagro de coordinación y a veces, un agotamiento repentino que te deja sin aliento y con las piernas temblorosas. Tus músculos son máquinas asombrosas, capaces de transformar combustible en movimiento con una eficiencia que desafía la comprensión. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿De dónde sacan esa chispa inicial y qué pasa cuando se les acaba el gas? Imagina por un momento a un atleta de élite preparándose para una carrera de 100 metros. Cada célula de su cuerpo está lista, tensa, expectante. Su cerebro envía la señal, y en una fracción de segundo, sus músculos explotan en acción. O piensa en el escalador que se aferra a la roca, sus antebrazos gritando, cada músculo tensándose al máximo, luchando contra la gravedad. ¿Qué fuerza invisible impulsa ese esfuerzo hercúleo y que provoca esa dolorosa sensación de quemazón que precede al colapso? Es como si hubiera una caldera hirviendo en su interior, pero ¿qué combustible la alimenta y cómo se gestiona su consumo? Durante siglos, la forma en que nuestros músculos trabajan fue un misterio envuelto en la anatomía y la fisiología. Se sabía que necesitaban oxígeno, que se calentaban, que se contraían. Pero el mecanismo interno, la verdadera danza química y física que permitía el movimiento, era un enigma. Era como admirar un coche de carrera sin entender cómo el motor convierte la gasolina en velocidad. A principios del siglo XX, dos mentes brillantes, casi en paralelo pero con enfoques diferentes, se propusieron desentrañar este secreto. Arthur Hell, un británico con la precisión de un físico, y Otto Meyerhoff, un alemán con la curiosidad de un químico, fueron los detectives que entraron al laboratorio para espiar a estas pequeñas centrales eléctricas que llevamos dentro. Hill se obsesionó con medir el calor, el subproducto innegable del trabajo muscular, como si estuviera rastreando el rastro de energía de un motor invisible con termómetros supersensibles. Meyerhoff, por su parte, se sumergió en los jugos internos del músculo, buscando las reacciones químicas, las transformaciones moleculares que eran el verdadero combustible, como un químico forense en la escena del crimen. Sus descubrimientos no solo les valieron el premio Nobel en 1922, sino que revolucionaron nuestra comprensión de la vida misma, mostrando que el movimiento, ese acto tan fundamental y cotidiano, es en realidad una sinfonía molecular increíblemente compleja. Para entender este secreto de la vida, tenemos que viajar al pasado y sentarnos en los laboratorios de estos dos titanes de la ciencia. Imaginen una época sin computadoras, sin secuenciación de ADN, sin resonancias magnéticas. Solo mentes brillantes, equipos ingeniosos y una paciencia infinita. Primero, conozcamos a Arthur Hell. Este profesor de fisiología en Londres, con una mente entrenada en física, abordó la biología con una precisión milimétrica. Hell no estaba interesado tanto en lo que los músculos hacían externamente, sino en la energía que utilizaban y liberaban durante ese proceso. Él decidió medir esta energía a través del calor generado. Piensen en sus músculos como pequeños motores. Cuando un motor funciona, parte de la energía se pierde inevitablemente como calor. Hill razonó que lo mismo ocurría con los músculos, pero el calor generado en estas fibras es minúsculo, casi imperceptible. Para lograr su objetivo, desarrolló instrumentos ultrasensibles capaces de detectar diferencias de temperatura de apenas millonésimas de grado. Utilizando músculos aislados de ranas para sus experimentos, Hell descubrió algo fascinante. Descubrió que la contracción muscular genera calor en dos fases muy distintas. La primera es el llamado calor inicial, que consiste en una explosión rápida que ocurre justamente al contraerse y relajarse el músculo. Este es el costo inmediato del movimiento, la energía que se quema en el instante exacto de la acción. Pero Hell no se detuvo ahí. Notó una segunda fase, la liberación de calor de recuperación. Este es un proceso de liberación de calor mucho más lenta y prolongada que ocurre después de que el trabajo físico ha terminado. Este hallazgo sugería que existía un proceso posterior de recarga que también consumía energía y liberaba calor, incluso cuando el músculo ya parecía estar en reposo. Este trabajo fue pionero, mostrando que la energía muscular no era un simple evento de encendido y apagado, sino una compleja secuencia de gasto y recuperación. Es como si él hubiera escuchado no solo el estallido de la contracción, sino también el suave siseo de la recarga posterior. Mientras él medía el calor en Londres, en Alemania, Otto Meyerhoff atacaba el problema desde la química pura. Estaba fascinado por las sustancias que aparecían y desaparecían en el músculo durante el esfuerzo. Meyerhoff se centró específicamente en el ácido láctico.
Ya se sabía en esa época que los músculos producían ácido láctico durante la actividad intensa, pero Meyerov fue el primero en conectar claramente el trabajo muscular, la producción de esta sustancia y el consumo de oxígeno. Sus experimentos con músculos de rana revelaron verdades fundamentales. Descubrió que, cuando el músculo trabaja sin oxígeno, en lo que llamamos condiciones anaeróbicas, produce ácido láctico. Sin embargo, cuando hay oxígeno presente, la cantidad de ácido láctico disminuye porque el músculo comienza a procesarlo. Imaginen el ácido láctico como si fuera el humo de una combustión rápida e incompleta. El músculo necesita energía de forma inmediata y, si no hay suficiente oxígeno disponible, utiliza una vía de emergencia que produce energía mucho más rápido, pero con el costo de generar ese residuo llamado ácido láctico. Pero el descubrimiento más sorprendente de Meyerov fue que el oxígeno no solo elimina el ácido láctico, sino que literalmente lo recicla. Una parte se quema para obtener energía, y esa misma energía se utiliza para convertir el resto del ácido láctico nuevamente en glucógeno, que es la reserva de azúcar del músculo. Era un sistema de reciclaje perfecto donde el residuo volvía a convertirse en combustible para el futuro. Los descubrimientos de Hell y Meyerov encajaban como las piezas de un rompecabezas. Hell mostró la contabilidad energética a través del calor, mientras que Meyerov explicó la química que ocurría en la caja registradora de la célula. El calor inicial que Hell medía reflejaba esa contracción rápida y la producción de ácido láctico que Meyerov observaba como combustible de emergencia. Por otro lado, el calor de recuperación de Hell era la manifestación física del músculo pagando su deuda de oxígeno, procesando el ácido láctico y recargando sus reservas energéticas, tal como Meyerov lo describió. Juntos, revelaron que el músculo es un motor químico que usa y recicla compuestos de forma constante para generar fuerza. Por esta monumental contribución a la ciencia, ambos recibieron el Premio Nobel en 1922. Su trabajo sentó las bases definitivas para el descubrimiento posterior del ATP, o adenosintrifosfato, que es la verdadera moneda energética de todas nuestras células. Podemos imaginar el ATP como una batería recargable. Cuando el músculo necesita energía para moverse, gasta un ATP, liberando energía y convirtiéndolo en ADP, que sería la batería descargada. Este evento molecular es lo que impulsa la contracción y lo que genera ese calor inicial que Hell detectó. Pero para que el músculo siga funcionando, hay que recargar ese ADP para convertirlo nuevamente en ATP, y para lograrlo existen varios sistemas en nuestro cuerpo. El primero es la fosfocreatina, diseñada para un arranque ultra rápido, como un sprint de apenas 10 segundos. Es una pequeña reserva que dona un fosfato al ADP de forma casi instantánea. Es increíblemente rápido, pero se agota en cuestión de segundos. El segundo sistema es la glicólisis anaeróbica. Este se activa para esfuerzos intensos un poco más largos, como un sprint prolongado o el levantamiento de pesas. Cuando no hay suficiente oxígeno, el músculo descompone la glucosa en ácido láctico para producir ATP. Es una vía más rápida que el sistema que usa oxígeno, pero genera ese ácido láctico que eventualmente causa fatiga. Este es precisamente el reino que Meyerov exploró. Finalmente, tenemos la fosforilación oxidativa o sistema aeróbico. Se utiliza para esfuerzos largos y de baja intensidad, donde el músculo usa oxígeno para descomponer glucosa y grasas dentro de las mitocondrias. Este sistema produce una gran cantidad de ATP sin generar ácido láctico. Es un proceso eficiente y limpio, aunque más lento en su ejecución. Aquí es donde se paga la deuda de oxígeno y se procesa el ácido láctico de esfuerzos anteriores, manifestándose como ese calor de recuperación que Hell identificó en sus mediciones. Los descubrimientos de Hell y Meyerov tienen profundas implicaciones en nuestra vida cotidiana que van más allá de los libros de texto. Por ejemplo, explican perfectamente el rendimiento atlético. Gracias a ellos entendemos por qué un levantador de pesas, que depende de la fuerza explosiva y los sistemas anaeróbicos, debe entrenar de forma totalmente distinta a un maratonista, que depende de la resistencia y el sistema aeróbico. También nos permiten comprender la fatiga muscular. Esa sensación de quemazón que sentimos al hacer ejercicio intenso es una señal clara de que nuestro cuerpo está utilizando una vía de energía rápida y que pronto necesitará oxígeno para recuperarse. Además, su trabajo es fundamental para el estudio y tratamiento de enfermedades musculares y para el desarrollo de técnicas de fisioterapia y rehabilitación. Así, la próxima vez que sientas tus músculos trabajar, ya sea subiendo una escalera o simplemente caminando, recuerda el ballet molecular que está ocurriendo en tu interior. Arthur Hell y Aro Meyerhoff
con su ingenio, sus termómetros de precisión y sus análisis químicos, nos ayudaron a desvelar esta compleja sinfonía de la vida. Ellos iluminaron no solo el combustible que permite el movimiento, sino también la chispa fundamental que nos permite vivir, actuar y explorar el mundo con nuestros propios cuerpos. Es asombroso pensar cómo un par de investigadores, trabajando hace más de un siglo con músculos de rana, lograron explicar la energía que hoy te permite moverte. Sus hallazgos transformaron un misterio anatómico en una danza lógica de calor y química. Cada paso que das es un testimonio de esta maquinaria perfecta que recicla su propio residuo para seguir adelante. La ciencia de la contracción muscular es, en esencia, la ciencia de la supervivencia y del esfuerzo humano. Gracias a estas investigaciones, hoy podemos optimizar nuestro entrenamiento, entender nuestros límites y admirar la ingeniería biológica que nos compone. Si te apasiona descubrir cómo funciona la increíble maquinaria de tu cuerpo y quieres seguir explorando los grandes hitos de la ciencia que cambiaron nuestra forma de ver el mundo, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias de descubrimiento y genialidad. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre los secretos de la fisiología y los grandes genios de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de tus músculos y nos vemos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.